Su sexto sentido, siempre alerta, susurraba una verdad que ella no quería enfrentar. Diego estaba teniendo una aventura con su mejor amiga. El sexto sentido de Manuela, siempre alerta, le susurraba una verdad que no quería aceptar. Algo había cambiado en Diego, algo que temía admitir. Durante un tiempo, intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero las evidencias, innegables, comenzaron a acumularse. Manuela se sentía como un barco a la deriva en un mar embravecido. Antes, su vida con Diego era estable y segura, llena de risas por la mañana y largas conversaciones cómplices por la noche. Pero, poco a poco, Diego empezó a cambiar. Al principio, eran cambios sutiles, una mirada distante, una respuesta corta. Pequeñas señales que, aisladas, tal vez no significaban nada. Con el paso de los días, esos cambios se intensificaron, y el hombre al que amaba se volvió irreconocible, tratándola con un desprecio helado que no conseguía entender. El dolor que la consumía parecía interminable. En un momento de desesperación, decidió buscar refugio y consejo en Carmen, su mejor amiga, la única que siempre supo calmar sus tormentas internas. Cogió el móvil con manos temblorosas e intentó llamar a Carmen, pero la llamada fue directamente al buzón de voz, lo que aumentó aún más su ansiedad. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del coche y condujo por las tranquilas calles de su barrio, mientras el viento balanceaba suavemente los árboles, ajeno al torbellino de emociones que la devoraba por dentro. Al estacionar frente a la casa de Carmen, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta principal, siempre cuidadosamente cerrada, estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Un presentimiento pesado invadió su mente, como si el universo le advirtiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus pies la llevaron hacia adentro, como si supieran que esa búsqueda de respuestas, por dolorosa que fuera, era inevitable. El aroma familiar de lavanda mezclado con el aire cálido de la tarde la envolvió al cruzar el umbral, pero había algo perturbador en el ambiente, una tensión que le hizo erizar la piel. Entonces, al girar por el pasillo y dar los primeros pasos en la sala, su vida se desplomó de una manera que nunca podría haber imaginado. Manuela oyó risas ahogadas y cómplices resonando en el pasillo, como si las paredes fueran testigos de algo que no debería presenciar. Una risa suave, acompañada por el tintineo de copas, indicaba que estaban compartiendo un momento que, por la familiaridad, sonaba terriblemente incorrecto. Se detuvo por un instante, sintiendo un escalofrío subir por su espalda, mientras su cerebro intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional para lo que estaba oyendo. Era Diego, cuya voz ronca sonaba diferente, más ligera, casi juguetona. Y Carmen, su amiga de tantos años, estaba allí con él, con un tono en la voz que cargaba una intimidad que la dejó nauseada. La sensación de que algo terriblemente malo estaba ocurriendo apretó el pecho de Manuela, haciendo que cada paso hacia la sala fuera un esfuerzo monumental. Carmen sonreía a Diego, una sonrisa cargada de significados ocultos, de una complicidad que superaba cualquier barrera de amistad. El shock la paralizó por un instante, su cuerpo se congeló, como si su cerebro intentara protegerla del impacto devastador de la escena. Pero no había forma de escapar de la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Cada detalle de la sala, los libros organizados en la estantería, la manta doblada en el brazo del sofá, los cuadros en las paredes, parecía burlarse de ella, como si todo aquel escenario familiar fuera una mentira construida para ocultar la verdad cruel que ahora se revelaba. Manuela sintió las piernas temblar, el aire se volvió escaso, y sus pulmones luchaban por absorber el oxígeno, como si la traición hubiera absorbido todo el aire del ambiente. Y entonces, como si despertara de un trance, se escuchó preguntar, con la voz temblorosa y frágil, pero cargada de un dolor que jamás había experimentado: ¿qué está pasando aquí? Las palabras resonaron en la sala como un trueno ahogado, rompiendo el silencio y arrastrando a Diego y a Carmen de vuelta a la realidad, donde la verdad ya no podía esconderse. Diego retiró la mano que acariciaba el rostro de Carmen, en un gesto tan íntimo que la mera visión hizo que el estómago de Manuela se revolviera. Se levantó de golpe, como si las palabras de Manuela tuvieran el poder de sacarlo de un abismo en el que se escondía. Su rostro, normalmente tan controlado, ahora estaba marcado por una mezcla de sorpresa y culpa, aumentando el dolor en el pecho de Manuela, como si cada rasgo de su expresión fuera una cuchilla afilada cortando lo poco que quedaba de su corazón. Intentó hablar,
pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, ahogadas por la vergüenza y la gravedad de la situación. Diego, que tantas veces se mostró elocuente y seguro de sí mismo, ahora parecía un hombre destrozado, ahogado por la culpa que desbordaba en su mirada. Cada segundo de silencio que pasaba parecía un golpe, un tiempo extendido donde la verdad era imposible de ignorar. Carmen, por su parte, permaneció inmóvil en el sofá, como una estatua, congelada en el momento en que la máscara cayó y la verdad fue expuesta. La sonrisa que antes iluminaba su rostro se apagó en un abrir y cerrar de ojos, sustituida por una expresión de miedo y arrepentimiento. Sus ojos, normalmente vivos y llenos de compasión, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando el terror de quien se da cuenta de la gravedad de sus actos. Era como si ella también hubiera sido arrojada a una realidad que nunca quiso enfrentar, donde su traición estaba expuesta, sin lugar donde esconderse. El silencio que siguió fue casi insoportable, una pausa agonizante en la que todos los sentimientos de Manuela, acumulados a lo largo de las últimas semanas, explotaron de golpe. El impacto de ver a Diego, el hombre que amaba, en una situación tan comprometida con su mejor amiga, fue devastador. Era como si todo lo que creía, todo lo que había construido en su vida, estuviera siendo arrancado de ella en ese momento, dejándola vacía, sin suelo bajo sus pies. El dolor era tan intenso que el mundo alrededor de Manuela empezó a girar, como si estuviera al borde de un abismo, a punto de ser engullida por el vacío. Pero, de alguna manera, logró mantener el equilibrio. Quizá fuera la fuerza de la desesperación o la necesidad desesperada de entender lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas, pero, más que eso, necesitaba alivio para el dolor que desgarraba su pecho, un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. La voz de Diego finalmente rompió el pesado silencio que flotaba sobre la sala, pero lo que salió de sus labios fue una excusa débil, casi patética en su fragilidad, desprovista de cualquier convicción. No es lo que piensas, las palabras salieron vacilantes, entrecortadas por la inseguridad, como si él supiera, en el fondo, que estaba tratando de aferrarse a una mentira ya descubierta, implorando para que Manuela creyera en una versión distorsionada de la realidad. La incredulidad y el dolor en la expresión de Manuela eran tan palpables que parecían materializarse en el aire a su alrededor. Y entonces, como si la realidad finalmente se derrumbara sobre ella, una risa amarga escapó de sus labios, cargada de desesperación, un intento casi desesperado de alejar la verdad que la aplastaba. El sonido era seco, hueco, como el eco de algo roto, una risa que no tenía nada de humor, sino una ironía cruel que no podía evitar. ¿No es lo que estoy pensando?, repitió ella, con la voz ahogada por el dolor y la rabia que ahora comenzaba a hervir en su pecho, transformándose en un volcán a punto de entrar en erupción. Entonces explícamelo, porque realmente no estoy entendiendo nada. Cada palabra, ella transformaba su dolor en una acusación, una demanda por respuestas que sabía, que no llegarían. Porque, en el fondo, Manuela sabía que ninguna explicación sería suficiente, que nada de lo que Diego dijera podría borrar lo que acababa de presenciar. Todo lo que quería en ese momento era encontrar una forma de transformar todo ese dolor en algo que pudiera entender, algo que pudiera controlar. Pero la realidad era fría e implacable, y la traición era una herida abierta que no sería sanada con palabras vacías. Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se manifestó. Pero su voz salió como un susurro quebradizo, casi inaudible, cargada de un arrepentimiento tan pesado que parecía aplastarla bajo su propio peso. Manuela, por favor, no saques conclusiones precipitadas. Solo estábamos conversando. Esas palabras, débiles y temblorosas, no fueron más que un eco vacío en medio del torbellino de emociones que inundaba la sala. Palabras tan familiares, tan desgastadas por el uso en situaciones de escapatoria, que, en lugar de calmar, solo sirvieron para inflamar aún más la ira de Manuela. Era como si cada sílaba fuera un cuchillo que se retorcía en su pecho, exacerbando el sufrimiento que ya la consumía. Las palabras de Carmen, tan frágiles en su intento de justificar lo injustificable, solo avivaron las llamas de la incredulidad que ya ardían dentro de Manuela. ¿Conversando? La incredulidad en la voz de Manuela se mezcló con la rabia, formando una mezcla explosiva que apenas podía controlar. Cada letra, cada entonación, estaba impregnada de un dolor tan agudo que parecía cortar el aire, convirtiéndose en algo casi palpable. ¿Desde cuándo tenéis tanto de qué hablar que necesitáis hacerlo a escondidas?, gritó,
con la voz temblando de emoción, cargada de una mezcla de furia y amargura. El tono de su pregunta no era solo una duda, sino una acusación directa. Era como si las palabras de Manuela se convirtieran en un espejo cruel, reflejando de vuelta a Carmen y Diego la realidad que intentaban esconder. El silencio que cayó sobre la sala tras el desahogo de Manuela era aún más opresivo. Un silencio pesado, denso, cargado de cosas no dichas, de secretos enterrados que ahora emergían a la superficie como espectros de un pasado oscuro. Las mentiras, tan cuidadosamente construidas, se desmoronaron en un instante, revelando la verdad que ambos intentaron ocultar. Carmen y Diego no tenían forma de escapar de ese momento, donde todas las máscaras habían caído y la realidad estaba expuesta como un veredicto final. Miró a Carmen, buscando desesperadamente en los ojos de su amiga algún vestigio de la persona que conocía y en quien siempre confió. Pero todo lo que encontró fue un rostro que ahora parecía distante y extraño, una máscara de remordimiento y vergüenza que ocultaba cualquier rastro de la mujer que un día fue su confidente, su hermana de alma. Era como si Carmen se hubiera transformado en otra persona, alguien irreconocible. Cuando Manuela intentó hablar de nuevo, su voz falló. Confié en vosotros, las palabras escaparon de sus labios en un tono bajo, casi un susurro, como si cada pared, cada objeto, fuera testigo de la devastación de su corazón. Vine aquí para pedir ayuda, y esto es lo que encuentro, ¿cómo pudisteis? La pregunta quedó en el aire, pesada en escapebel, resonando como un juicio implacable, para el cual no había defensa. Carmen, movida por una mezcla desesperada de remordimiento y aflicción, intentó dar un paso hacia Manuela. Su mano temblaba mientras se extendía, como si en un gesto frágil, y casi infantil, creyera que podría alcanzar a su amiga, y con un simple toque, deshacer el daño irreparable que había causado. Era un gesto cargado de desesperación, una súplica silenciosa para que todo pudiera volver a ser como antes, para que el abismo entre ellas pudiera llenarse mágicamente. Pero Manuela, como un animal herido, retrocedió instintivamente. Su cuerpo se retrajo como si el toque de Carmen fuera una brasa viva que, en lugar de curar, quemaría aún más su alma ya destrozada. La presencia de Diego allí, tan cerca y al mismo tiempo tan inaccesible, era como un cuchillo clavado en el pecho de Manuela, que giraba cada vez que intentaba respirar. Cada segundo a su lado hacía que la herida en su corazón doliera más, intensificando el tormento que ya era casi insoportable. Quería gritar. Quería expulsar todo el dolor y la rabia que hervían dentro de ella, una explosión de emociones que amenazaba con consumirla por completo. La imagen de Carmen, con la mano extendida y los ojos suplicantes, y de Diego, paralizado por la culpa, se grabó en su mente como un retrato distorsionado de una vida que nunca volvería a ser la misma. Y en ese momento, mientras retrocedía, Manuela sintió que algo dentro de ella se rompía de forma irreversible. Por favor, escúchame. Diego intentó una vez más, pero su voz salió como un susurro apagado, sin ningún vigor, como si ni siquiera él creyera ya en lo que estaba diciendo. Sabía, en el fondo, que ya no había nada que pudiera decir para cambiar lo que había hecho, pero aún así, lo intentó, en un gesto casi mecánico, como si hablar fuera lo único que le quedaba. ¿Escuchar qué? Gritó Manuela, su voz resonando en la sala con una intensidad casi salvaje, embargada por la mezcla de rabia y desesperación que ahora la dominaba por completo. Cada palabra era una descarga de dolor, un reflejo del caos emocional que la consumía. Escuchar que fue un error, que no significa nada, ya no te creo. Las palabras salieron como flechas, cargadas de una verdad cruel que no podía negar. La confianza que un día tuvo en él estaba destrozada, irrecuperable, y cada sílaba que escapaba de su boca era una sentencia final sobre lo que quedaba de su relación. Impulsada por una llama interna, Manuela se volvió hacia Carmen. El dolor en sus ojos, que antes era un reflejo de amargura, ahora se había transformado en una rabia fría, cortante, como una cuchilla que deslizaba sobre una herida abierta. Pensé que eras mi amiga. El tono de su voz estaba tan cargado de amargura y decepción que parecía resonar en toda la sala, un grito de agonía que no podía ser contenido. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso y opresivo, como si absorbiera toda la energía del ambiente. Carmen quería desesperadamente decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de Manuela, que pudiera ofrecer algún tipo de consuelo, pero todo lo que surgía en su mente sonaba vacío, inútil, desprovisto de cualquier significado. Cada frase que intentaba formular se disolvía en su pensamiento,
como si el simple acto de hablar fuera un insulto ante la enormidad de lo que había hecho. Se sentía paralizada, inmovilizada por la culpa aplastante, por la vergüenza corrosiva de haber traicionado a la persona que más le importaba. La culpa era un peso que la anclaba al suelo, una fuerza que la arrastraba hacia abajo, mientras la vergüenza ardía dentro de ella, convirtiendo cada segundo en un tormento. Carmen sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver, una línea que separaba el perdón de lo imperdonable. Había causado un dolor irreparable a alguien que consideraba una hermana, y esa realidad la atormentaba, llenando cada pensamiento con la amarga comprensión de que nada de lo que hiciera o dijera podría cambiar lo sucedido. Ahora, frente a Manuela, Carmen se sentía pequeña, casi insignificante, como si toda la grandeza de sus acciones erradas estuviera desmoronándose sobre ella, aplastándola bajo su propio peso. La amiga que un día la miró con cariño y confianza ahora solo veía en ella a una traidora, una impostora que había destruido todo lo que era sagrado entre ellas. Carmen se sentía como una sombra de sí misma, desprovista de cualquier valor o redención, incapaz de encontrar siquiera un resquicio de la mujer que Manuela un día amó y confió. Era como si su propia identidad se hubiera desvanecido en el momento en que decidió cruzar esa línea, dejando atrás solo el vacío y la desesperanza. Manuela, por su parte, sintió como si el peso insoportable de esa situación la estuviera aplastando, comprimiendo su alma a cada segundo que pasaba en ese ambiente cargado de traición y desesperación. Era como si las paredes de la casa, que antes eran su refugio, se estuvieran cerrando a su alrededor, asfixiándola, mientras los fantasmas de la traición, vívidos y crueles, danzaban ante sus ojos, burlándose de su dolor. Cada objeto, cada detalle familiar, ahora parecía distorsionado, grotesco, cargado de un significado que nunca quiso ver. El espacio a su alrededor, que antes era su hogar, se transformó en una prisión asfixiante, donde el aire parecía escaso y la luz del día ya no podía penetrar. En un movimiento brusco, casi desesperado, Manuela se dio la vuelta, como si el simple acto de alejarse pudiera alejar también el dolor que la consumía. Sin pensar, sin dudar, corrió hacia la puerta, impulsada por una necesidad primordial de huir, de escapar de esa realidad que se había vuelto insoportable. El sonido de sus propios pasos, rápidos y descompasados, resonaba en sus oídos, mezclándose con el sonido ahogado de su llanto, un lamento que parecía irradiar por toda la casa, como un grito de desesperación que ya no podía ser contenido. Las lágrimas, que hasta entonces habían sido contenidas por una barrera de incredulidad y shock, finalmente se liberaron, corriendo libremente por su rostro. Marcaban su piel con el rastro indeleble de su dolor, como cicatrices líquidas que reflejaban el caos dentro de ella. Los colores vibrantes de la tarde se volvieron opacos y desvaídos, como si todo el brillo hubiera sido absorbido por la oscuridad que ahora habitaba en su corazón. El paisaje, que debería traer consuelo, parecía un escenario distante, casi irreal, donde nada tenía sentido. Manuela corrió sin mirar atrás, sin dirección, sin destino. Todo lo que sabía era que necesitaba alejarse de todo lo que la hería, de todo lo que la destruía por dentro. Cada paso era un intento desesperado de escapar, de deshacerse del dolor que parecía aferrarse a ella como una sombra, incapaz de ser dejada atrás. Corría no solo para alejarse de la casa, sino también de lo que representaba, un mundo que se había derrumbado, un amor que había sido traicionado y una vida que, en cuestión de segundos, se había transformado en algo irreconocible. Las semanas que siguieron fueron un borrón de dolor y soledad para Manuela. Al comienzo de este periodo, al regresar a casa, tomó una decisión que marcaría el inicio de su proceso de curación, por más doloroso que fuera. Tan pronto como cruzó la puerta de su apartamento, sintió un peso insoportable sobre sus hombros, como si todo lo que había sucedido aún estuviera allí, impregnando cada rincón del lugar que antes era su refugio. Decidida a alejarse de todo lo que le hacía daño, Manuela comenzó a reunir todas las cosas de Diego. Con cada prenda de ropa, con cada objeto personal, su corazón se encogía, pero también sentía un extraño alivio, como si estuviera expulsando de su vida las sombras que aún la atormentaban. En un impulso, colocó todo en una bolsa de basura negra, cada ítem siendo arrojado con una fuerza que simbolizaba la expulsión definitiva de Diego de su vida. Cuando la bolsa estuvo finalmente llena, pesada con los restos de una relación que ahora no era más que un amargo recuerdo, Manuela llamó a un coche por aplicación. Sus manos temblaban ligeramente mientras enviaba la ubicación al conductor quien,
sin hacer preguntas, aceptó la entrega. Sabía exactamente a dónde quería que fueran esas cosas, a la casa de Carmen. Eso era el punto final que necesitaba, un corte seco y definitivo de las dos personas que más le habían herido. Al ver el coche partir, llevando consigo los últimos vestigios de Diego, Manuela sintió un vacío inmenso, pero también una llama de determinación encendiéndose dentro de ella. A pesar de todo el sufrimiento causado por la doble traición, estaba dispuesta a seguir adelante, a alejarse definitivamente de las personas en quienes más confiaba y que, irónicamente, habían sido las que más daño le hicieron. Este proceso de alejamiento, sin embargo, era aún más doloroso por los recuerdos de su amistad con Carmen. Eran amigas inseparables desde los tiempos del colegio, un vínculo que comenzó en los primeros días de clase, cuando Manuela, tímida e insegura, encontró en Carmen una aliada leal y valiente. Juntas, enfrentaron las dificultades de la adolescencia, los primeros amores, las decepciones y los descubrimientos que moldean una vida. Carmen siempre estuvo al lado de Manuela, y Manuela siempre estuvo al lado de Carmen. Eran como hermanas, y Manuela creía, con toda la fuerza de su corazón, que el sentimiento era mutuo. Su amistad era tan fuerte que parecía irrompible, una relación que resistiría cualquier tormenta. Y fue con esa misma confianza que Manuela siempre buscó los consejos de Carmen, creyendo que siempre tendría sus mejores intenciones en mente. El comienzo de su relación con Diego fue un capítulo aparte, una historia que, al principio, parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el segundo año de universidad, en una de esas coincidencias que parecen obra del destino. Un encuentro casual en la biblioteca, un intercambio de miradas que hizo que el corazón de Manuela se acelerara. Era como si, en ese momento, el mundo se hubiera detenido, y todo lo que existiera fuera Diego y ella. Desde el primer instante, hubo una conexión inexplicable, algo que parecía trascender el tiempo y el espacio. Manuela solía decir que era como si fueran almas gemelas, destinadas a encontrarse en medio del caos de la vida. Y Carmen, siempre a su lado, seguía de cerca cada paso de esa historia de amor. Pero, ahora, mirando hacia atrás, Manuela podía conectar los puntos que antes parecían desconectados. Había momentos en los que Carmen hacía comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre su relación con Diego. Observaciones que, en su momento, parecían solo la preocupación de una amiga, pero que ahora sonaban como algo más. Eran pequeñas insinuaciones, preguntas sobre la profundidad del amor de Diego, que Manuela, ciega por la pasión, nunca tomó en serio. También había consejos que Carmen daba, siempre envueltos en un aura de sabiduría, pero que ahora Manuela entendía de otra manera. Carmen siempre había sentido una atracción por Diego, eso estaba claro ahora. Estaba todo allí, desde el principio, pero Manuela, inmersa en su propio cuento de hadas, no podía ver lo obvio. Con el paso de los días, esas reflexiones se volvieron cada vez más dolorosas. Manuela se daba cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, necesitaba alejarse definitivamente de esas dos personas que destruyeron tanto su confianza como su corazón. No era solo una cuestión de supervivencia emocional, sino de reconstrucción. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las cicatrices de ese periodo la acompañarían para siempre, pero también sabía que necesitaba encontrar un nuevo sentido a su vida, lejos de las sombras de Diego y Carmen. Y así, cada vez más aislada, pero también más decidida, Manuela comenzó a trazar su propio camino, un paso a la vez, hacia un futuro que, aunque incierto, era el único lugar donde podría reconstruirse. Diego intentó varias veces acercarse a Manuela, desesperado por recuperar lo que había destruido. Cada vez que aparecía en su edificio, su presencia era un recordatorio angustiante de la traición, y Manuela, sintiendo el corazón latir con miedo y dolor, se encerraba en casa. El deseo de enfrentarlo era superado por el miedo visceral de revivir ese dolor, de escuchar las palabras que podrían reabrir heridas que intentaba desesperadamente cicatrizar. Ignoraba sus llamadas, apenas leía sus mensajes, y cada toque del teléfono enviaba oleadas de ansiedad por todo su cuerpo. Diego insistía, dejando mensajes en el buzón de voz, su voz cargada de arrepentimiento y desesperación. Manuela, por favor, escúchame, su voz temblaba en cada mensaje. Sé que cometí un error, sé que te hice daño como nadie debería. Pero te amo, y nada de lo que sucedió con Carmen puede cambiar eso. Fue un error, un momento de debilidad, y daría cualquier cosa por volver atrás. Por favor,
no me ignores, necesitamos hablar. Esas palabras, por sinceras que pudieran ser, no lograban penetrar la barrera que Manuela había levantado a su alrededor. Para ella, ya no había espacio para Diego en su vida, no después de lo que había hecho. Intentó justificarse varias veces, en una de ellas, dejó un mensaje más largo, casi llorando. Carmen, fue un error. Me dejé llevar, pero no significó nada comparado con lo que tenemos. Por favor, necesitamos hablar, no puedo perderte así. Pero cada intento de Diego de acercarse solo reforzaba en Manuela la certeza de que la única forma de seguir adelante era cortarlo definitivamente de su vida. Las palabras de Diego, antes dulces y reconfortantes, ahora solo causaban repulsión y tristeza. Sabía que nada de lo que él dijera podría borrar lo que había hecho, y el amor que un día sintió por él ahora estaba enterrado bajo capas de dolor y desilusión. Carmen, por otro lado, no se dio por vencida fácilmente. Sintiendo el peso de la culpa y la añoranza de la amistad que tanto valoraba, se mostró aún más persistente. Enviaba cartas, pequeños billetes, cada uno más desesperado que el anterior, implorando por una oportunidad de explicarse. Manuela, por favor, no me abandones, decía una de las cartas, el papel manchado de lágrimas. Sé que cometí un error, sé que fui más allá de lo que nunca debería haber ido. Siempre he sentido algo por Diego, algo que guardé en el fondo de mi corazón durante años. Pero fue un error, una ilusión, y ahora veo lo mal que estuvo. Echo tanto de menos nuestra amistad, siempre fue lo que más valoré en la vida. Por favor, perdóname. Carmen sabía que había cruzado una línea irreparable, pero el remordimiento que sentía era genuino. Quería desesperadamente que Manuela supiera que el asunto con Diego no significó nada, que había sido un error impulsado por una pasión mal dirigida, y que desde el incidente en su apartamento, aquello entre ella y Diego no duró mucho. La realidad de la situación, de lo que había destruido, pronto se impuso, y Carmen se dio cuenta de que lo que realmente le importaba, en el fondo, siempre fue la amistad con Manuela. Sin embargo, Manuela no tenía fuerzas para enfrentarse a ella. Cada carta de Carmen era como otro clavo en el ataúd de una amistad que estaba muerta. Lo que quedaba ahora para Manuela era solo el dolor y la soledad, un vacío que parecía crecer cada día, mientras intentaba encontrar una manera de seguir adelante sin las dos personas en quienes más confió y amó. Las palabras de arrepentimiento de Carmen eran como ecos distantes de una vida que Manuela ya no podía revivir, y lo único que le quedaba era la determinación silenciosa de continuar, de encontrar una nueva forma de existir en un mundo que había cambiado para siempre. En un día particularmente sombrío, cuando la soledad parecía más insoportable que nunca, Manuela se arrastró hasta el buzón, el corazón pesado por la rutina monótona de una vida que se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Al abrir el buzón, encontró una nueva carta de Carmen. Instantáneamente, su primer impulso fue tirarla a la basura, como había hecho con tantas otras antes. Sin embargo, mientras sostenía el sobre entre los dedos, algo dentro de ella la hizo dudar. Tal vez fuera la inclinación de la caligrafía, más temblorosa y apresurada de lo habitual, o tal vez fuera el aura de desesperación que parecía emanar del papel. Había algo diferente en ese tono, algo que, contra su voluntad, despertó una pequeña chispa de curiosidad en medio de la oscuridad que envolvía su corazón. Con manos temblorosas y un sentimiento conflictivo, Manuela rasgó el sobre, sintiendo el papel áspero entre los dedos, como si estuviera a punto de abrir una herida aún cicatrizando. Al desplegar la carta, el peso de las palabras de Carmen cayó sobre ella con fuerza, cada frase escrita con una urgencia palpable. La carta era breve, pero el impacto fue devastador. Carmen no solo estaba rogando perdón, estaba pidiendo una última oportunidad para explicarse, una oportunidad para hablar cara a cara. Manuela sintió un nudo en el pecho al leerla, las palabras resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Hay cosas que necesitas saber, decía la carta, cargada de una sinceridad desesperada que no dejaba espacio para dudas. Carmen estaba claramente al borde del desespero, y por más que Manuela quisiera seguir ignorando a su amiga, había algo en ese mensaje que la dejó dividida. Parte de ella quería permanecer distante, protegerse del dolor de otro enfrentamiento, pero otra parte, la parte que aún buscaba entender el motivo de tanta traición, necesitaba respuestas. Tras largos minutos de vacilación, mientras sostenía la carta como si fuera un objeto peligroso, Manuela tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad de la duda y la rabia.
Necesitaba escuchar lo que Carmen tenía que decir, por más doloroso que fuera. Tal vez, si comprendía lo que había llevado a Carmen a traicionarla de manera tan profunda, podría, de alguna forma, encontrar un camino para seguir adelante, con o sin el perdón que Carmen tanto imploraba. Y así, con el corazón pesado y la mente en conflicto, Manuela decidió que acudiría al encuentro. No por Carmen, sino por ella misma, para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Sabía que necesitaba respuestas, no para arreglar lo que había sido destruido, sino para entender, para dar un fin a esa historia que la había aprisionado durante tanto tiempo en un ciclo interminable de dolor y resentimiento. El encuentro tuvo lugar en un parque que, para Manuela y Carmen, solía ser un santuario de tranquilidad, un lugar donde, en los días más felices, su amistad parecía inquebrantable, un pilar sólido que sostenía sus vidas. En ese escenario que un día fue testigo de tantos recuerdos alegres, el aire fresco de la mañana traía consigo una mezcla dolorosa de nostalgia y tristeza, como si el propio parque estuviera lamentando lo que se había perdido entre ellas. El sonido suave de las hojas balanceándose al viento añadía una melancolía casi poética al momento, haciendo que cada recuerdo del pasado pareciera aún más lejano e inalcanzable. Manuela llegó temprano, como si necesitara tiempo para prepararse para lo que estaba por venir. Sus pasos sobre la hierba mojada por el rocío eran lentos, arrastrados, cada uno más pesado que el anterior, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Eligió un banco apartado, el mismo donde solían sentarse para hablar sobre la vida, donde las risas fluían con facilidad y los problemas parecían insignificantes, meras nubes pasajeras en un cielo claro. Cuando Carmen finalmente apareció, la figura que se acercaba parecía una sombra de lo que un día fue. Manuela apenas pudo mirarla, el choque de la presencia física de Carmen siendo casi demasiado para soportar. El corazón de Manuela se aceleró de inmediato, no por el amor o el cariño que un día sintió por su amiga, sino por una mezcla abrumadora de rabia y tristeza que aún hervía dentro de ella. Era como si todos los sentimientos reprimidos salieran a la superficie de golpe, amenazando con desbordarse y explotar. Pero había algo diferente en la forma en que Carmen caminaba hacia ella. La mujer que antes se acercaba con la familiaridad de una hermana ahora traía en los ojos una determinación que Manuela nunca había visto antes. Carmen no parecía solo arrepentida, había una fuerza en ella, una resolución que trascendía la disculpa que Manuela sabía que vendría. Esa determinación en los ojos de Carmen indicaba que estaba allí para más que simplemente explicarse, estaba allí para intentar recuperar algo que ambas habían perdido, algo que, por más roto que estuviera, aún tenía una pequeña posibilidad de ser redimido. Mientras Carmen se acercaba, Manuela sintió una ola de emociones conflictivas. Parte de ella quería levantarse y salir corriendo, huir de todo el dolor y la confrontación que sabía que estaba por venir. Otra parte, sin embargo, sabía que ese encuentro era inevitable, que huir solo prolongaría el sufrimiento. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado, de encarar a la mujer que un día fue su mejor amiga y que, a pesar de todo, aún despertaba en Manuela una pizca de esperanza, por pequeña que fuera, de que tal vez hubiera algo que rescatar de las ruinas de su amistad. Y así, con un corazón pesado y la mente en conflicto, Manuela permaneció sentada, esperando lo que fuera a suceder. Se sentaron una al lado de la otra, en un silencio denso. El espacio físico entre ellas parecía insignificante en comparación con el abismo emocional que las separaba. Era como si ese banco, que antes era un símbolo de confidencias y risas, ahora fuera una línea delgada entre dos vidas irreversiblemente cambiadas. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo de silencio aumentando la ansiedad que quemaba dentro de Manuela. Podía sentir su corazón latir en sus oídos, esperando que Carmen finalmente encontrara el valor para hablar. Carmen, por su parte, estaba claramente luchando con las palabras, sus labios se movían ligeramente, como si intentara reunir fuerzas para decir lo que sabía que debía decir. Manuela, Carmen finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa y vacilante, pero había una sinceridad en ella que hizo que Manuela se estremeciera. Sé que conoces todos mis secretos, que siempre fuimos sinceras la una con la otra. Y es precisamente por eso que necesito contarte algo que tal vez nunca hayas notado, algo que me consume desde que todo esto comenzó. Manuela mantuvo los ojos fijos en el horizonte, incapaz de mirar a la mujer que un día consideró su hermana. Esperaba justificaciones vacías, pero había algo en la voz de Carmen que la hizo prestar atención.
Siempre admiré la relación que tenías con Diego, la forma en que él te trataba, como parecían tan conectados. Carmen continuó, su voz cargada de una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Era algo que siempre deseé para mí. Ver cómo te miraba, cómo te hacía sentir especial, me despertaba un sentimiento que no debería haber tenido. No lo noté en ese momento, pero empecé a envidiar eso, a querer algo parecido para mí. Y, sin darme cuenta, comencé a acercarme a Diego, a decir cosas que sabía que no debía. Manuela sintió un nudo formarse en su garganta, pero se mantuvo en silencio, permitiendo que Carmen continuara. Al principio, eran solo comentarios inofensivos, o al menos eso me decía a mí misma. Dijo Carmen, su voz quebrándose ligeramente. Pero, poco a poco, me di cuenta de que estaba cruzando una línea. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Estaba coqueteando con él, coqueteando con el hombre que sabía que amabas más que a nada. Y cada vez que él respondía, cada vez que me prestaba atención, me hundía más en ese error. Manuela giró lentamente la cabeza para mirar a Carmen, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. Y no te detuviste. La voz de Manuela era baja, pero cargada de un dolor imposible de esconder. No te detuviste, aunque sabías que estabas destruyendo todo lo que teníamos. Carmen cerró los ojos, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Lo sé que debería haberme detenido. Pero estaba ciega por mi propio egoísmo, por la necesidad de sentir algo que nunca antes había sentido. Dejé que esto llegara demasiado lejos, y cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estaba completamente involucrada. Estaba equivocada, y lo único que puedo decir es que lo siento. Lo siento por haberte hecho daño, por haber traicionado nuestra amistad, por haber hecho algo tan imperdonable. Manuela sintió las palabras de Carmen como cuchillos cortando su piel, cada confesión profundizando la herida que ya dolía tanto. Había un tormento evidente en los ojos de Carmen, pero nada de eso podía justificar lo que había hecho. Manuela sabía todos los secretos de Carmen, siempre estuvo allí para ella, pero esto era algo que no podía explicarse simplemente como un error. No puedo borrar lo que hice. Continuó Carmen, con la voz ahora débil, casi un susurro. Pero necesito que sepas que nunca quise que esto sucediera. Estaba perdida, tratando de llenar un vacío que existía dentro de mí desde hace tanto tiempo. Diego fue un error que pagaré por el resto de mi vida, pero no quiero perderte. Por favor, perdóname. Manuela sintió una nueva oleada de dolor, pero esta vez había algo más. Una comprensión amarga de que, a pesar de todo, Carmen también era una víctima de sus propias inseguridades y miedos. Pero eso no hacía que la traición doliera menos, no disminuía el hecho de que Carmen había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. No sé si puedo. La voz de Manuela finalmente salió, temblorosa y cargada de tristeza. No sé si algún día podré perdonarte por esto. Destruiste todo lo que éramos, todo lo que teníamos. Y no sé si puedo mirarte sin sentir este dolor. Carmen sollozó. Lo sé, y no espero que me perdones ahora. Pero necesitaba que supieras la verdad, necesitaba que supieras que, a pesar de todo, aún te amo como amiga, como hermana. Y pasaré el resto de mi vida lamentando lo que hice. Manuela se sentía dividida, atrapada entre la rabia que aún ardía en su pecho y la tristeza de ver una amistad que fue tan valiosa desintegrarse ante sus ojos. Carmen había intentado justificar lo injustificable, pero incluso en medio del mar de arrepentimiento, la herida permanecía abierta, y Manuela sabía que, por más que lo intentara, nada volvería a ser como antes. Cuando la conversación finalmente terminó, Manuela sintió una extraña paz instalarse dentro de ella. No era exactamente felicidad, ni un alivio completo, pero una aceptación dura y realista de que la vida, con todos sus dolores, traiciones e imperfecciones, debía continuar. Había una necesidad de seguir adelante, de no dejarse consumir por lo que había sucedido. Miró a Carmen, y por primera vez en semanas, vio no solo a la amiga que la había traicionado, sino también a una persona rota, tan perdida como ella. Esa comprensión era amarga, pero también necesaria, una parte dolorosa del proceso de curación. Carmen, comenzó Manuela, con su voz suave, pero firme, mientras levantaba los ojos para mirar a su amiga. He pensado mucho mientras hablabas, sobre todo lo que pasó, sobre nosotras. Y me he dado cuenta de que, para seguir adelante, necesito perdonarte.
Carmen levantó la mirada, sorprendida y esperanzada, pero la tristeza en los ojos de Manuela la hizo darse cuenta de que ese perdón no era la reconciliación que tanto esperaba. Yo no sé qué decir, susurró Carmen, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Si puedes perdonarme, tal vez algún día podamos. Manuela la interrumpió suavemente, pero con una determinación que no dejaba dudas sobre su decisión. Carmen, te perdono, dijo Manuela, sintiendo el peso de esas palabras aliviar una parte del dolor que cargaba. Pero eso no significa que las cosas volverán a ser como antes. Necesito seguir adelante, necesito reconstruirme. Y para hacer eso, necesito dejar todo esto atrás, incluida nuestra amistad. El silencio que siguió estaba cargado de emociones conflictivas, y Carmen sintió el impacto de esas palabras como un golpe directo al corazón. Sabía que lo merecía, pero aún así, el dolor era casi insoportable. Lo entiendo, respondió Carmen, con la voz ahogada y lágrimas en los ojos. Solo quería que las cosas hubieran sido diferentes. Pero acepto tu decisión, y solo puedo desear que encuentres la paz y la felicidad que mereces. Manuela asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Las palabras de Carmen eran sinceras, pero sabía que, a pesar de todo el arrepentimiento y todas las explicaciones, la herida seguía allí, y que la mejor manera de curarla era alejándose de todo lo que la había herido. Yo también desearía que fuera diferente, dijo Manuela, con la voz suave, pero firme. Pero necesitamos seguir adelante, cada una por su propio camino. Espero que encuentres lo que estás buscando, y que aprendas a lidiar con tus propios demonios. Carmen simplemente asintió con la cabeza, sin confianza en su voz para responder. Sabía que Manuela tenía razón, pero el dolor de perder a su amiga era casi insoportable. Con una última mirada a Carmen, Manuela se levantó del banco, sintiendo el peso de sus elecciones, pero también la ligereza de alguien que finalmente estaba lista para reconstruirse. Caminó lentamente, sabiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, era también el único camino que la llevaría a la curación. Y mientras se alejaba, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente en paz con su decisión. Carmen quedaría atrás, como un recuerdo amargo, pero el perdón dado, incluso a distancia, era lo que permitía a Manuela avanzar. Mientras caminaba por el parque, sintiendo el sol de la mañana calentar su piel, Manuela reflexionó sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. La traición de Diego y Carmen había destruido el mundo que conocía, desgarrando las fibras de su vida como un huracán, pero también la obligó a mirar dentro de sí misma, a enfrentar sus propios miedos e inseguridades de una manera que nunca había imaginado. Se dio cuenta de que, aunque el dolor era intenso, había una oportunidad oculta entre las ruinas de su antigua vida, la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruirse desde cero, más fuerte y más sabia que antes. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal, dale a me gusta, y comenta qué te ha parecido.